Saludos amigos, muy buenos días, bendiciones para todos ustedes, esperando que la paz del Señor le acompañe hoy, mañana y siempre. Darle las gracias por permitirnos nueva vez entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio. El otro enfoque que se transmite a través de Cananga Visión. Como siempre con todos ustedes, nosotros compartiremos informaciones locales de interés social y comunitario, no sin antes recordarles que ustedes son de alguna manera la materia prima de este espacio y con ustedes trataremos temas locales de interés social y comunitario y temas internacionales. Entrando en materia, decirle que se celebró en la República Dominicana la cumbre de comunicación política que le dio cita a interesantes intelectuales, politólogos del área de la politología, por así decirlo, y cita naturalmente ahí a grandes personalidades dominicanas. Pero como dice el refrán, nunca falta un pelo en el sancocho. Y es que una periodista, la señora Tejeda, estaba haciendo una especie de redondeo a una pregunta que le hizo al indecente de Santiago Matías, y pues le echó un cubo de ñeca a todo ese Congreso Internacional, poniéndonos en vergüenza a todos nosotros, los ciudadanos dominicanos, y a los extranjeros que estaban ahí, porque esa no es la actitud que debe adoptar un señor que en su megalomanía supuestamente aspira a la presidencia de la República, cosa esta que no se va a concretizar en República Dominicana, porque los outsiders, aunque hay que señalar que en República Dominicana los partidos políticos, los que han estado en el poder, los que están en oposición, han quedado a deber, pero aquí todavía el sistema de partido es sumamente fuerte, y experiencias que se han dado en otras naciones, pues no necesariamente tienen que replicarse en la República Dominicana. Pues ese joven, que yo no sé a qué lo invitaron, porque dígame usted, ¿cuál es la capacidad intelectual que tiene para disertar sobre temas de ninguna naturaleza, que no sea decir malas palabras y utilizar su boca como si fuera una letrina de cualquier campo alejado del país, la zona rural? Porque lo que sale de esa boca son improperios, maledicencia, malas palabras, insultos. Pues, ¿a qué lo invitaron? Pues mire ahí, porque se dice el refrán que zapatero a sus zapatos. En un ambiente donde lo que había eran intelectuales, periodistas y personas que fueron a aprender sobre campañas políticas y a disertar sobre temas diversos, los menos, pues se encontraron con este fenómeno. A la pregunta de la periodista, el individuo le interrumpe en el camino bajo el argumento que sea una exposición que ella está haciendo o una pregunta, que ese es su tiempo, que tome Facebook, las redes sociales, para que ella hable del tema que entendía él, que ella, perdón la redundancia, debería hablar. Entonces ese no es el trato que se le da a una dama, ese no es el trato que se le da a una periodista, ese no es el trato que se da en una conferencia o un encuentro de esa naturaleza, encuentro de la comunicación política, congreso de la comunicación política. Ese no es el parecer, ni debe ser la actitud, ni el comportamiento de ese señor, pero dígame usted, como dice el refrán, le vamos a pedir peras al horno. De la boca y de la mente de ese señor lo que sale son improperios. Entonces yo dije hace un momento, cuando hablo de un momento, programas atrás, de que ese señor hay que medicarlo, de que ese tipo hay que llevarlo al psiquiatra, de que no hay forma y manera de que de alguna manera, perdonando no haber la redundancia, se regenere. Vamos a escuchar la pregunta que trató de hacerle la periodista y la respuesta que da el señor Alofoque
a la intención que tenía la periodista de preguntarle. Su reacción violenta que deja entrever la falta de inteligencia emocional. Adelante, director, por favor. ¿Es una pregunta o usted va a hacer una exposición? Porque el expositor soy yo. Déjame decirte. Hágame una pregunta. ¿Me permites, por favor? No vaya a exponer, haga una pregunta. Permíteme. Haga una pregunta, mi exposición es pero mía. Tú no sabes. Son preguntas y respuestas, usted va a venir a hacer un cuento. No, una jamás. historia. No. Next, otra. Mira. Next, por favor, otra. No. No quiero exposición. No. Su líder estuvo aquí y expuso. No, pero es mi momento. Pero tú usted va a hacer un cuento. Perdón. Va a hacer un cuento de que nuestro partido esto. No nos interesa esa historia. Muchas gracias, utilice su Twitter, su Facebook. Santiago, no nos interesa. Gracias. No nos interesa. Muchas gracias. Santiago. Fíjate cómo él se adelanta y dice, usted va a hacer un cuento. Ah, pero yo no sabía que era un predigitador. Porque es lo que le digo. En ocasiones alguien va a preguntar y hace alguna argumentación que enriquece la pregunta que va a hacer. Pues este señor iracundo, fuera de sí, con falta de control emocional, le interrumpe, pero le interrumpe en un escenario, como he citado, que hay invitados internacionales, panelistas de sobrada reputación intelectual, y dominicanos ni se diga. Entonces fíjese cómo, reitero, él le tira una lata de ñeca a ese evento. Y lo va a seguir haciendo, porque él entiende que la vulgaridad vende. Él entiende que la maledicencia lo pone a buscar view. Y de alguna forma le da publicidad gratuita. Porque hoy y ayer en el país prácticamente solamente se habló de eso. Pero él está pensando que eso le da algún rédito político. No, eso no le da rédito político. Eso es lo que le da asco a la gente y deja entrever la falta de formación y preparación que ese individuo tiene. La gente podrá decir, bueno, pero que en otras ocasiones hay ciudadanos que han llegado a la presidencia, inclusive sin ser bachilleres. Caso, por ejemplo, del profesor Juan Bosch. Pero son otros tiempos. Ya las sociedades demandan que los que aspiran a una posición tan relevante como la presidencia de la República tengan formación, generen confianza, sean personas que tengan una aura positiva, que estructuren bien su mente y su pensamiento, pero no salir con improperios y mala palabra y tratando de hacerse el gracioso. Imagínense usted, vamos a hacer un símil. Santiago Matías discutiendo con el doctor Leonel Fernández. Santiago Matías discutiendo con el candidato del PLD. Santiago Matías discutiendo, cuando hablo de discutiendo estoy hablando de un debate con el candidato que resulte de la convención que va a realizar el Partido Revolucionario Moderno. No cabe. Y de otros candidatos, no cabe. ¿Qué es lo que va a decir? Porque ese señor apenas sabrá cuántos poderes tiene el Estado. Porque no está en eso. Lo de él es view y malas palabras y cosas así. Entonces, ¿hasta cuándo? Sin que esto significa que se le pongan restricciones al derecho que él tiene a expresarse, pero al derecho que él tiene a expresarse, respetando nuestros valores, nuestros principios, nuestra formación cristiana. Este país es cristiano. Este país, la gente va a la iglesia. Este país, mucha gente, cuando come o almuerza a las 12 del día, le dedica esa comida al Señor y lo hace en familia. Y este señor no tiene ningún tipo de esos valores. ¿Cuántas veces Santiago Matías ha hecho una oración, entiendo yo? Porque una persona que se exprese de la manera que él se expresa, pues lo menos que tiene la formación necesaria, cristiana, como para darle gracias al Altísimo por lo que ha conseguido, ¿no? De un individuo de baja realea,
Y no porque sea de barrio Ralea uno no se pueda levantar, porque bueno, nosotros venimos del barrio Capotillo y el Simón Bolívar, donde vivimos inmersos en la pobreza, pero en la pobreza más atroz. Pero ¿qué pasa? Fuimos a las universidades, nos graduamos, hemos conseguido una que otra oportunidad y hemos echado un poquito hacia adelante. Pero nuestro proceder no es insultar, nuestro proceder no es decir mala palabra. Yo me siento orgulloso, pero muy orgulloso, ser del Simón Bolívar, del Capotillo. He vivido en barrio carenciado, Cañita, Cristo Rey, La Ciénega. He vivido en Caballona, en Los Prados, 24 de abril, etc. Es una serie de barrios. Ya me instalé en un lugar ya definitivo donde espero esperar la muerte. Dios nos dio la oportunidad a mí y a mi familia a comprar una casita y ahí esperamos que el Altísimo nos llame. Pero nosotros no estamos, y otros jóvenes de Simón Bolívar. El propietario de este canal, Darío Cuba, vivió en el Simón Bolívar, allá atrás, detrás del Politécnico, donde estaba la panadería de Hilario, que ahí coincidimos vendiendo pan. Pero nadie ve a Darío Cuba, ni a Leonardo Suero y a otros exponentes del Simón Bolívar y del Capotillo, que han dado cientos y cientos de profesionales. El senador de la provincia, por el PRM, bueno, él renunció al PRM, el señor Espaillá, vivió en el Simón Bolívar muchísimo tiempo. Uno de los intelectuales de mayor fuste de este país en cualquier rama fue Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque vivió muchísimos años en el Simón Bolívar, pero no le ponga más. David Ortiz vivió ahí, en la Cristóbal Colón, en el Simón Bolívar, cerca de la casa del Albino, y son personalidades, fíjese de la figura que estamos hablando, pero ninguno se ve con estos improperios. Entonces esta sociedad tiene que tomar una decisión con ese señor, el Estado que regula la vida en sociedad, porque usted no puede venir a un medio de comunicación a decir todas esas cosas, todas esas malas palabras que van en contra de nuestro principio cristiano, y la gente se lo ha celebrado como que fuera la gran figura. Lo que él no sabe, que está construyendo un edificio con simiente débiles, que cuando haya cualquier movimiento telúrico se vaya al suelo. Y lamentablemente sus enemigos se van a gozar, porque él con su comportamiento está poniéndole piedra a sus detractores. Ese no es el comportamiento de un caballero, que coge una dama, la insulta y no deja que ella hable. Y usted se imaginase ese hombre con poder, ese individuo que llegase, no lo va a hacer nunca jamás, que llegase a la presidencia de la República, ¿cómo trataría a sus colaboradores? Pero ¿cómo trataría a los opositores? Bueno, las Fuerzas Armadas tendrían que tumbarlo y darle un golpe de Estado, porque ese loco que está de medical, dirigiendo el Estado, eso es haciendo uno un símil, proyectándose en el tiempo. Lamentablemente eso no va a pasar. No lamentablemente, favorablemente eso no va a pasar. Pero todavía le está a tiempo, como hemos dicho, que se ponga en manos de expertos de la conducta individual y colectiva, y que como candidato presidencial se deje llevar de sus asesores y adopte una actitud distinta. Porque los propios muchachos de los barrios, que supuestamente lo siguen, son los que lo van a repudiar. Porque ahora lo que estamos es en los trailers. La película no ha empezado. Entonces él se va a ver en muchos escenarios en República Dominicana y lo van a provocar, porque esa es una de las maneras de bajarle puntuación en el apoyo electoral, y es que lo provoquen, y él se deja provocar porque no tiene bien estructurado su mente. Ahí no hay ningún tipo de valor emocional, ni él lo maneja bien. Entonces, en preguntas y respuestas que tenga en cualquier lugar, le van a hacer preguntas capciosas. Por ejemplo, una pregunta capciosa
el origen de su fortuna, cómo la hizo. Y si alguien sacara en público cualquier papelito que cuestionaran la licitud de esa fortuna, ese tipo va a explotar como una vejiga y va a insultar y se va, porque solamente los iracundos, aquellos que no controlan su inteligencia emocional, de golpe y porrazo, se levantan de un evento tan importante, Congreso de la Comunicación Política, ante tantas personalidades, y se va como el que más. Él pensará que yo pensaré que es una estrategia para que hablen de él, porque fíjese todo el tiempo que le hemos dedicado a un tipo que realmente no tiene las condiciones de dirigir ni siquiera una paletera. Aunque él tiene muchos negocios, habría que ver quién es el titiritero y si él es la marioneta. Pero bueno, en otro orden, señores, la naturaleza se está manifestando. Y mire el extraño fenómeno que se dio en España cuando cientos de bañistas se vieron sorprendidos por la cantidad de peces que salían del mar en esa playa de España. Vamos a ver esto, Adel. Pudieron ver ustedes ese cardumen de peces, como bien señala Adeli, y hace una pregunta interesante el señor director: ¿a qué le corren esos peces? Porque su hábitat natural es estar dentro del agua, y de repente las olas y ellos mismos hacen el esfuerzo de salir del agua. Los peces, igual que otros animales, quizás tengan el oído bastante desarrollado. Algo raro, algún fenómeno se vio ahí dentro. Ojalá que los expertos en la materia puedan descifrar qué provocó esta salida abrupta de todos esos peces del agua en la playa. Mire, una cosa importante pero dolorosa es que ya en la gestión del actual director de la policía, que tiene unas 72 horas, los policías del DICRIM ahí en Mendoza se anotaron su primer muerto. Un joven fue supuestamente alegadamente muerto en un intercambio a tiros que penetraron a su casa los policías, probablemente sin la orden de un juez ni acompañado de un fiscal. Y lo malo del caso es que irrespetan la dignidad de ese joven muerto y lo tiran como si fuera un lote de basura en una camioneta. Vamos a verlo, Adeli, por favor. La pregunta es la siguiente: ¿realmente fue un intercambio de disparos? Los casquillos y el arma que utilizó ese joven fueron levantados de la escena del crimen. Fíjese que los policías van en una camioneta, entran a una casa y asesinan a un muchacho, pero tenían orden de un juez. ¿Quién lo acompañaba como Ministerio Público a hacer cateo? No, tiro y tiro. Yo no digo que el muchacho quizás no tuviera un prontuario,
pero era necesario matarlo. Esas son ejecuciones extrajudiciales que luego el país, que hace un esfuerzo importante, el gobierno del presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, en colocar a la nación en buenos escenarios y mercados internacionales para que vengan turistas aquí, pues ese trabajo se ve empañado por estos crímenes, estos fusilamientos, porque donde se sepa, la Constitución de la República Dominicana proclamada un 26 de enero del 2010, la última, y posteriormente se le han hecho un par de modificaciones, no estipula la pena de muerte en ninguno de esos artículos, pero se va a investigar esa muerte. Eso se queda así, porque son pobres de solemnidad. Y estos policías son muy guapetones cuando reprimen y matan a gente de su mismo entorno social. Esos policías son de esos barrios o de otros, pero pobres al fin. Y mire cómo matan a ese joven. ¿Pudo haberse evitado esa muerte? Probablemente sí, porque nada más había que rodearlo y un negociador a través de un megáfono decirle que se entregara. ¿Y con qué arma él repelió a los policías? ¿Dónde está? Todos esos son detalles que la reglita de la policía, Diego Pesqueira, oculta. Y que el nuevo director de la policía ya tiene en Mendoza su primer muerto, que lo vaya acumulando ahí, que serán cientos. Accidente de tránsito en Manhattan, parece ser que estaban medio aloqueteados los muchachos. Seguro que en este accidente deben haber dominicanos, porque esa es una zona del Alto Manhattan donde hay muchos dominicanos. Ahí se ve un carro de alta gama, virado y una jipeta, y personas que sufrieron heridas de bastante profundidad y de cuidado. Vamos a ver en ese videito. ¿Tú ibas a dónde? ¿Tú ibas ahí? ¿Con quién tú ibas? Pónmela. No, todavía no está haciendo. Llámame para acá, por favor. Right there, baby. Thank God you're okay, mommy. You're okay. Relax, Thank God. Relax, here. Thank God you're okay. Yo me cuida, yo venía ahí. Thank God you're okay. Yo, sit down, bro. Sit. You need to sit. Thank God you are Ellos se quedan. Ay, yo venía ahí y me pasó por el lado matándose. Ay, mamá. Don't move, bro. Stay still, bro. okay. You okay? You guys gotta stay still. Déjalo así. You know, I call the police, man. Don't move them. Jesus fucking Christ. Ese tipo anda haciendo cero de temprano, Desde la loco. mañana ahí, bro. My God. That one over there, somebody's trying to stop. Let's see, man. Let's see if we can fucking... Probably a girl went there too. Hey, you okay? You okay? Get him out. Stay still. Relax. Yo, stay still.
¿Vieron ustedes el choque? Alguien se metió en rojo. Es una zona de dominicanos, porque se oye hablando español perfectamente, y se alcanza a ver en un negocio la bandera dominicana. Míralo ahí, en el Alto Manhattan, un incidente que dejó varias personas lesionadas y un muerto. Pero alguien no se detuvo, y ustedes ven la cámara de seguridad donde un vehículo pues choca con una jipeta, y gracias a Dios que quizá era temprano y las aceras estaban vacías. Bueno, pero la policía aclara el hecho. Habría que ver si tenían alguna sustancia o estaban sanos. El comentarista político Alejandro Cruz señaló en una entrevista que le hizo el hermano John Berry que probablemente hayan divisiones dentro del PRM. Vamos a escuchar a ver qué fue lo que dijo Alejandro Cruz, compartirlo con todos ustedes. Adelante, director. Por favor. ¡Ponlo en pantalla, Jota! ¿Sabes lo que significa peluche? En la guardia peluche es el militar que no hace servicio, que no trabaja. Un peluche decorativo. Y lo mismo pasa en la actualidad con David Collado. Cuidado. ¿Cuántos PRMistas, si tú buscas la nómina del Ministerio de Turismo, están nombrados en el Ministerio de Turismo? Porque hay PRMistas que son técnicos, que son profesionales, hay de toda naturaleza. Si tú buscas la nómina del Ministerio de Turismo, no creo que existan muchos PRMistas que estén nombrados. Es que ahí están nombrados muchos peluches. Ay, mi madre. Es que él tiene una mística, me explicaba una vez, y es que él nombró a estudiantes de turismo para que se puedan preparar, y depolitizó un poco esa institución. Es su punto de vista. Pero también cuando fue al ayuntamiento, le entregó la administración del ayuntamiento al PNUD. Él donde quiera que va a dirigir siempre busca una excusa para no cumplir con los compañeros del partido. Entonces, ¿tú me quieres decir que el que se faje por él se puede quedar en la calle? No. No, pero espérate, O sea, hay problemas. Espérate, porque esto es grave. El error más grande que pueda cometer un dirigente del PRM es apoyar a David Collado para que sea presidente de la República. ¿Pero por qué? Porque las agendas de David Collado no están en el corazón de los PRMistas. Tú sabes, John Berry, que la gente dice popularmente que las bases de los partidos son para sentarse y pausar. Sí, lamentablemente. ¿Así? Lo ponen a pegar fiches, lo ponen a trabajar, fájate que cuando lleguemos, y esa recompensa nunca llega. O quizás lo que te llega no es lo que tú esperas. Y ahí viene la frustración. Y yo siento que la militancia del PRM, muchas están frustradas. ¿Por qué? Porque muchas posiciones están ocupadas por muchos dirigentes que se fajaron con Luis. Pero conozco de algunos que también se fajaron por Luis, tampoco le ha dado su oportunidad. Pero también hay muchas injusticias, porque hay muchos peluches nombrados en el gobierno del presidente Abinader. Que yo he catalogado el PRM como un club de ricos. Ya se ha convertido, ya es un partido político el PRM. El PRM es un club de ricos. ¡Luis! Si tú no perteneces a ese club, a ese anillo, tú no tienes posibilidad de ascender en el PRM. Alejandro, ¿será que un candidato como David es un dolor de cabeza para Leonel y el PLD? Oye bien, podría ser un dolor de cabeza, y por eso muchos estarían contentos de que él no fuese. Bueno, pudieron ustedes oír a Alejandro Cruz diciendo que el PRM se ha convertido en un club de peluche. Los peluches son un término que se utiliza en la Fuerza Armada para ponerle un mote a algunos militares que vienen de padres ricos,
de oficiales superiores con don de mando. Entonces esos peluches no hacen servicio. Por eso le dicen los peluches. Me acuerdo a Blas Durán, que tenía un disco que decía los peluches. Bueno, no, su conjunto musical se llamaba Blas Durán y los peluches. Terremoto de 7.2 en el Perú, nueva vez. Golpea una zona importante de Ayacucho en el Perú. Vamos a ver este terremoto que la naturaleza se está manifestando y de alguna forma y manera le está cobrando al hombre todas las barbaridades que ha cometido en contra de la propia naturaleza. Vamos a escucharlo, señor director. Temblor en la mina. Se fue todo. Ver ustedes la roca, el deslave de alguna montaña. Felizmente, hasta ahora las autoridades civiles del Perú no han dado a conocer el deceso ni muchas destrucciones. Aparentemente esto se dio en zona montañosa y, aunque causó un gran susto, no hubo mucha pérdida materiales ni vidas humanas. Hay todo un concierto, si el término puede utilizarse, de terremotos que se están manifestando en toda América Latina. Tiembla la tierra en el Perú, en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela, pero movimientos telúricos fuertes, decir del Japón, de China. Nosotros seguimos siendo bendecidos, la República Dominicana, por el manto protector de la Virgen de la Altagracia y del Todopoderoso, que nos ha librado de un fenómeno de esa naturaleza. ¿Usted se imagina aquí en este país un lío así? Pero bueno, ¿qué implica y viene a ser? Hablando de terremoto, pues muchas comunidades necesitan ayuda, tanto en Colombia como en Venezuela. Pero el caso específico de Colombia, ahí en la localidad de Buenaventura, unos camiones que iban cargados de comida, avituallamiento, para aliviar la penuria de esos ciudadanos, pues se desesperaron algunos individuos inescrupulosos y los saquearon. Vamos a verlo, señor director. Miércoles 19. Ayudas humanitarias que venían para acá, para Buenaventura, desde la ciudad de Pasto, saqueadas por la misma gente de Buenaventura. Entonces, fíjese usted ese camión que fue saqueado en la localidad de Buenaventura, en Colombia, que llevaba, eso fue ahora, hace 2 días, que llevaba ayuda alimenticia, avituallamiento, pero aparentemente iba solo ese camión. No había militares. Más que un camión, es una patana, es una cola de 40 pies llena, y mire cómo la gente se sube. Pues lo que no puede coger lo daña, y fíjese cómo se marchan como que no ha pasado nada. De alguna manera el Estado colombiano, las autoridades, deben buscar estos videos y deben detenerlos para que sometan a la justicia, porque esos son actos delincuenciales de ayuda que quizá ellos no la necesiten, y si la necesitan, destruyen más que lo que aprovechan. Eso fue en Buenaventura. La Asociación Médica Dominicana estuvo
un piquete ahí en el Parque Independencia de profesores. Sí, yo estoy mal, de verdad. La ADP, la Asociación de Profesores, sí. La Asociación de Profesores tuvo ese piquete en el Parque Independencia a pocos días de que inicie el año escolar, que dará apertura el año lectivo, escolar propiamente hablando, 2026-2027, el próximo lunes 24. Entonces, los profesores están luchando y reclamando incentivo económico, que es el modo operandi de la ADP. Esa gente no protestan, sino buscando canonjía, aumento de sueldo y de salario, que probablemente lo merezcan. Y entonces meten como coletilla que están luchando por el mejoramiento de los planteles escolares. Vamos a escuchar qué dicen los profesores ahí en el Parque Independencia. Adelí, por favor. La evaluación habló, programa de educación no lo provoco yo. Comunicación en todo el país, que empezaron con más de 100 asambleas municipales y zonales en todo el territorio nacional. Y en esta semana, hoy, 9-20 de agosto, con concentraciones a nivel nacional en los distritos educativos y el Gran Santo Domingo, aquí en el Parque Independencia. El magisterio unido alrededor de su sindicato está manifestando de que las autoridades tienen que prestar atención a las condiciones en que están los centros educativos a unas 72 horas del inicio del año escolar. Igualmente, el tema de niños y niñas que no han encontrado un cupo en las escuelas y liceos, y mucho menos para aquellos niños de 3 años que no tienen el aula que le prometieron en el 2022. Naturalmente, el magisterio también está reclamando el pago de la evaluación del desempeño que concluyó el 27 de junio y vamos para 3 meses y no se sabe cuándo se va a producir ese pago. Mal uso del 4%. Yo lo que creo que no se prioriza, no se define cuáles son las prioridades del Ministerio de Educación y se está invirtiendo en cosas que no impactan a la educación y a los aprendizajes. Yo creo que estas movilizaciones en el día de hoy mandan una señal clara de que el magisterio está unido y que la ADP está unida y que va hacia los objetivos que nos hemos trazado en el Pleno Nacional de Dirigentes. Bueno, los profesores luchando por reivindicaciones, menudo, Chelito. Y lo último que le interesa son las escuelas. Mire, una curiosidad en Italia, un barrio que está circundado por canales de aguas y manantiales, lo que hace en Italia, contribuir a un atractivo turístico. Vamos a ver, Adeli, por favor. Entre las casas, se llama Rasiglia. En Italia, existe un pequeño pueblo donde el agua pasa literalmente entre las casas, se llama Rasiglia, y es una pequeña aldea de la región de Umbría que parece sacada de un cuento. Aquí lo que realmente sorprende no son sus casas de piedra ni sus calles estrechas, es su espectacular red de canales de agua cristalina. En la parte alta del pueblo, brota el agua de varios manantiales, especialmente del conocido como Capovena. Y desde allí comienza algo increíble, el agua desciende por el pueblo formando pequeños arroyos, canales y cascadas que atraviesan las antiguas construcciones de piedra. En algunos lugares, puedes caminar por un estrecho sendero mientras un pequeño río corre prácticamente a tus pies, separado de las casas únicamente por antiguos muros de piedra. Por eso Rasiglia ha recibido el curioso apodo de la Venecia de Umbría, pero aquí hay una gran diferencia, mientras Venecia está rodeada por agua de laguna, en Rasiglia el agua es dulce y proviene directamente de los manantiales de la montaña. Estos canales no fueron construidos para hacer bonito al pueblo, durante siglos, sus habitantes aprovecharon la fuerza de esta corriente para mover molinos y desarrollar diferentes actividades artesanales,
especialmente relacionadas con la lana y los tejidos. Bueno, un espectáculo muy bonito ese, sobre todo en República Dominicana. Si estuviese un lugar así, la gente se estuviese bañando con este calor que hace, un calor abrasador. En Pedernales, moradores denuncian la pesca discriminada e ilegal de langosta por nacionales haitianos. Vamos a ver que Adler nos presente ese videito completo. Oye, mío, que tú me dices que le hagan video y te lo manden, mira. 75 haitianos aquí en las dos, mira. 75, mira. Mira, pegando el yorro de langosta y de todo, mira. 75 haitianos, mira. Mira. Mira qué grupo va esa mata ya, mira. Mira. Mira cuánto velía, mira. Dale ahí, mira. Mira, nosotros no podemos pescar, mira cómo están los haitianos aquí en las dos, mira. Nosotros no podemos pescar, mira. 70 haitianos sin permiso, mira, pescando sin yorro, mira. Dale ahí. Le corresponde al CEMPA y al Ministerio de Medio Ambiente ponerle final a esa práctica ilegal, la pesca de langosta, en una fecha en que está vedada. Entonces dice el pescador dominicano que a ellos no les permite, pero que a los haitianos sí. Entonces, ¿cómo es el negocio? Ojalá que las autoridades le puedan dar una respuesta a este fenómeno. Los chinos, que están expandiéndose económicamente en toda América Latina, están haciendo inversiones multimillonarias. Y en este caso, los Andes peruanos van a ser conectados con Chancay, con el puerto de Chancay. Vamos a verlo, Adeline. Cuando se inauguró el megapuerto de Chancay, muchos se preguntaron lo mismo. ¿De qué sirve tener uno de los puertos más modernos de América Latina si las mercancías siguen demorando días en llegar desde el interior del país? Pues bien, parece que ya tenemos una respuesta. China acaba de dar un paso que podría cambiar para siempre la logística peruana. Una de sus mayores empresas de infraestructura se ha adjudicado la construcción de un ferrocarril que conectará directamente el megapuerto de Chancay con la Sierra Central del Perú, una inversión histórica y un sistema ferroviario de última generación. Y lo más interesante es que esto no solo tiene implicancias económicas, también tiene consecuencias geopolíticas que ya están llamando la atención de las grandes potencias. Perú sigue fortaleciendo sus vínculos comerciales con China y Estados Unidos observa cada movimiento con creciente preocupación. Ahora sí, veamos qué está ocurriendo realmente con este país. La empresa que se llevó el contrato se llama Power Construction Corporation of China, Power China, y no es una constructora cualquiera, es uno de los brazos de infraestructura más grandes del Estado chino, con proyectos en 4 continentes. Cuando Power China entra a un país, no llega a hacer una obra y se va, llega para quedarse. El proyecto es un ferrocarril de 120 kilómetros que va a bajar desde la Sierra Central hasta el megapuerto de Chancay. El costo total es de 420 millones de dólares. Y si todo va según lo planificado, en 2028 ese tren ya estaría operando. 420 millones de dólares es aproximadamente lo que el gobierno regional de Lima invierte en obras públicas en un año entero. Eso en un solo proyecto financiado por China. Y lo que va a mover ese tren es lo más valioso que tiene el subsuelo peruano: cobre y litio. El cobre es lo que hace funcionar cualquier red eléctrica, cualquier edificio, cualquier fábrica. El litio es el metal que está dentro de cada batería de celular, de cada auto eléctrico, de cada panel solar. El mundo entero los necesita. Y Perú, los tiene en cantidades enormes. Los que más van a aprovechar este ferrocarril ya están identificados. Chinalco, empresa estatal china que opera la mina Morococha en Junín, y el consorcio que hace poco compró la mina Raura, ambos con plata china, ambos vendiendo al mercado asiático. La cadena es casi perfecta: mineral chino, tren chino, puerto chino, destino China. En cuanto al empleo, el proyecto generaría más de 8.000 puestos de trabajo durante la construcción. Para las comunidades del corredor andino, eso es oro puro. Para entender por qué este ferrocarril cambia el juego, hay que entender primero cuál ha sido el problema de siempre en la minería peruana. Los Andes son una barrera enorme.
Subir a 4.000 metros con maquinaria pesada, cargar toneladas de mineral y bajar a la costa en camiones, caro, lento y desgastante. Una operación que debería tomar horas puede convertirse en días, por carreteras en mal estado, congestión o bloqueo. Bueno, el desarrollo, señores, naturalmente eso trae una situación preocupante para los intereses geopolíticos de los norteamericanos, que no quieren ver chino por estos lados, sobre todo inversiones de esa naturaleza, pero entre ellos se entiendan. Ahí capturaron a un ladrón que tenía en zozobra a unos propietarios de un camión, a quien le sustraje muchísimas piezas, pero le dieron su salsita. Escuchémoslo, Adeli. Él vivía en una construcción, me dicen a mí. Pero ahí viven como 10 ratas de él. No, yo soy solo. No, tú no eres solo. Tú no eres solo. Hámelo un video. Sí. Ese es el personaje que desarmó este camión. Este fue el año 2009, que dijo que lo había comprado. Mira los alambres. Él viene de noche, le llevó la computadora, batería, le llevó todos los alambres, se lo llevó, lo arrancó. Un camión electrónico que no puede prender. Ahora no sabemos cómo lo irá a arreglar. Él se encargará del resto. No déjelo amarrado que yo lo llevo. Que tiene mi esposa. Bueno, agarraron al ladrón, compadre. Iba, eso como un cabezote que él dañó. Pero deben darle su salsa. Protestan frente al restaurante Jalao de los hermanos Espaillá, ahí en el Conde. Los protestantes son los familiares de los ciudadanos que de manera infructuosa perecieron en el desplome del YC el pasado 8 de abril fue del año pasado, ¿no? Donde resultaron unos 236 personas muertas y decenas de heridos. Vamos a escuchar qué dicen los protestantes. Afirmar eso, ni en nuestro interés. Venimos a preguntar qué hizo el Estado para que las condiciones que precedieron una tragedia no vuelvan a repetirse en otro lugar de entretenimiento. Esta exposición se sostiene en 4 puntos. Primero, el cierre y la reapertura acelerada de Jalao. Y en esto tenemos que llamar la atención porque lo que estamos hablando es de humanidad. Jalao anunció el cierre temporal de sus operaciones el 11 de abril del 2025. Sin embargo, anunció su reapertura para el 3 de mayo, menos de un mes después de cuando todo había ocurrido y cuando todavía todos no podíamos ver con claridad porque las lágrimas no nos lo permitían. Para entender la dimensión humana de ese mes hay que recordar lo que ocurría mientras se preparaba la reapertura. Familias todavía identificando y entregando cuerpos. Algunos por el estado en que se encontraban tuvieron que ser cremados, un proceso que exige verificaciones, trámites, plazos y demás. Mientras unos todavía intentaban despedirse dignamente de sus muertos, otros reabrían su negocio, como es el caso de Jalao. La pregunta no es solo por qué Jalao reabrió tan pronto. La pregunta es, después de una tragedia de esta magnitud, ¿correspondía una revisión integral, estructural, techos, columnas, instalaciones? Los familiares de las víctimas, muertos y heridos del caso YC, se trasladaron a la zona colonial, ahí en el Conde, un poco más allá del Conde, donde está el restaurante Jalao, reclamando que ese restaurante también sea cerrado y de alguna manera debe ser inspeccionado para que no vaya a pasar lo mismo, dicen ellos, que aconteció en el YC. En el Camerún, una mina artesanal y hubo un deslave que provocó más de 100 muertos. Vamos a verlo, Adeli, por favor.
vieron ustedes esa mina ilegal, artesanal, de cientos de personas que van a ese lugar a lavar oro, como hubo un deslave, y hasta ahora las autoridades del Camerún, eso en África, dicen que sobrepasa los 100 muertos. Un accidente que tuvieron agentes de la policía en Estados Unidos, donde 5 agentes resultaron con daños y heridas al desplomarse un balcón donde se encontraban. Vamos a verlo, Adenia. Take a breath. Take a breath. Yeah, I'm good. I'm good. I'm good. Bueno, esos agentes tuvieron un mal día. Una pareja de británicos que se había casado, pues salieron a hacer un recorrido en un helicóptero y el helicóptero se precipitó chocando con una montaña y murieron los dos. Escuchémoslo, Adenia. Lamentable esta situación de 2 personas que se casan, están celebrando su luna de miel, salen a dar un paseo en un helicóptero y la muerte les sorprende. Eso fue en Gran Bretaña. Nosotros con este último video hemos llegado al final de su espacio, el otro enfoque, combinando a todos ustedes que nos reencontremos la próxima semana y que Dios le permita a ustedes, familiares, amigos y relacionados, tener una semana o un fin de semana fructífero, lleno de paz y tranquilidad. Nos vemos la semana próxima.